La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Las dos aplicaciones de Génesis 1:26. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en esa temática, vamos como de costumbre a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este precioso tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabado y enaltecido sea tu santo y bendito nombre, ahora y siempre. Venimos ante tu gloriosa presencia para agradecerte por todas las bendiciones que tienes a bien dar a tus hijos y aún a los que no te han conocido, aún a los que son tus enemigos. Gracias por la temática de hoy y te pedimos que esta programación pueda ser utilizada para arrancar escamas de los ojos de los que no te han visto. Te pedimos que pueda afirmar en la verdad no trinitaria del Padre y del Hijo aquellos que ya han sido bendecidos por la misma, y que pueda ayudar a esos que actualmente están en el valle de la decisión, que están examinando las evidencias de tu santa palabra y lo que fue expresado en el testimonio de Jesús. Te pedimos una bendición especial por aquellos que apoyan este ministerio, para los hermanos de esta fe y por tu pueblo en la ancha faz de la tierra, que también ellos sean bendición para otros. Sé con los enfermos de tu grey y glorifícate en sus vidas. En el nombre que es sobre todo nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio en esta mañana, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 1, los versículos 26 al 28, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan la restauración del primer Edén, pero en una tierra purificada de la rebelión que hubo en el cielo. En el programa de hoy vamos a estar examinando la planificación del proyecto para crear al hombre y a la mujer, o sea, a la raza humana, llevado a cabo en el cielo, y la ejecución de ese plan aquí en la tierra.
Ahora, antes que nada, Génesis, como todos sabemos, quiere decir el origen o principio de algo. Por lo tanto, estaremos mirando el origen del proyecto y el origen de la ejecución del proyecto. Un aspecto que muchos desconocen es que el proyecto Raza Humana fue ideado justamente antes de la rebelión en el cielo, mientras que la ejecución de ese tremendo proyecto fue después de la rebelión. Comentando sobre la planificación de ese maravilloso proyecto, la sierva del Señor nos dice: Satanás, que Jehová lo reprenda, fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pausa. Aquí se refiere al consejo que hubo entre el Padre y el Hijo en el cielo. Continúa la cita. Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Primeros Escritos, la página 145, el párrafo 1. Algo que notamos de su relato 100% no trinitario es que Elena cita a Génesis 1:26, dándole una aplicación directa a la planificación del proyecto Raza Humana. Este se llevó a cabo entre el Padre y su amado Hijo. Ella lo presenta justo antes de la rebelión de Lucifer en el cielo, y como siendo la causa misma de su rebelión y descontento. Al no ser incluido en dicho consejo, se sintió menospreciado y envidió el lugar de Cristo. Un detalle muy importante es que la planificación del proyecto Raza Humana fue solo entre dos y no podía ser entre nadie más. El Padre y el Hijo entraron en consejo para planificar y llevar a cabo esa hermosa empresa. El que ocupaba el tercer lugar en el cielo era Lucifer, pero como ser creado quedó excluido del consejo. Y al decir, deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo, nos deja ver que anhelaba estar por encima de Cristo. Ahora, hablando acerca de la ejecución de dicho plan, la sierva del Señor nos dice: después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Historia de la Redención, la página 20, el párrafo 2. Aquí vemos la ejecución del plan ideado en el cielo antes de la caída. Y nuevamente notamos que fue ejecutado solo entre dos, el Padre y el Hijo. Satanás, que había sido el tercero en el cielo, ahora estaba en rebelión contra Dios, y su interés e intención eran causar estragos al proyecto divino. Quería malograrlo e infectarlo con la rebelión comenzada en el cielo. La sierva del Señor nos dice: la perfección angélica falló en el cielo. La perfección humana falló en el Edén. Esa cita la pueden encontrar en Señales de los Tiempos del 30 de diciembre de 1889 en el párrafo 4.
Pero de ninguna manera fue esto una sorpresa para el Padre y el Hijo, pues sabían que el enemigo se rebelaría, como también conocían acerca de la caída del hombre. Esto estaba en perfecta armonía con los atributos del Padre y del Hijo, pues saben el fin desde el principio. Y comentando al respecto, la sierva del Señor nos sigue diciendo: desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 14, el párrafo 1. Con criaturas hechas para disfrutar de la libertad con pleno libre albedrío, la desobediencia ciertamente era una posibilidad, pero el plan luego implementado aseguraría el reino eterno de Dios y de su Cristo, con toda su creación sujeta al Dios Altísimo. Desde las edades eternas, Dios y Cristo sabían de la futura apostasía de Lucifer y de la caída del hombre causada por el enemigo. Pero esa prueba, pasada con la provisión misericordiosa del cielo, solo fortalecería el vínculo del Creador con sus criaturas, al punto que no se levantaría más la rebelión y el pecado. La palabra de Dios dice claramente en Nahum capítulo 1, versículo 9, la tribulación no se levantará dos veces. Y comentando al respecto, la sierva del Señor nos presenta la siguiente poderosa declaración al decir: la eficiencia de la cruz protegerá a la raza redimida del peligro de una nueva caída. La vida y la muerte de Cristo han desenmascarado los engaños de Satanás y han refutado sus reclamos. El sacrificio de Cristo por un mundo caído unirá a los ángeles y a los hombres con él mediante lazos indestructibles. El plan de salvación ha vinculado la justicia y la misericordia de Dios, y durante toda la eternidad la rebelión no se levantará otra vez. La aflicción nunca más se sentirá en el universo de Dios. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en la revista El Mensajero del 7 de junio de 1893 en el párrafo 6. Por lo tanto, no cuestionemos la metodología del cielo, ni aunque no la podamos comprender totalmente, porque el plan B lograría lo que el plan original no pudo prevenir, por razón del libre albedrío. Pero ahora no habrían excusas, pues Dios y su Cristo se revelaron a saciedad y nadie los podría despintar o sacar de contexto. Pues la sangre del unigénito del Padre, alabado sea su santo nombre, silenciaría a cualquiera que osara lanzar sombras sobre ese amor ágape del Padre. No hay conjeturas que se sujeten a la realidad vista ante el universo entero de que Dios es amor. Eso quedó claramente demostrado. Pero mis queridos hermanos, quiero que noten algo muy interesante que se nos presenta en Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La molestia se había levantado en Lucifer porque no entendía por qué había sido excluido del plan de la formación del hombre entre el Padre y el Hijo. Recuerden también que fue después de la caída de Lucifer que la ejecución de este plan fue implementada. Obviamente había algo que Lucifer y los ángeles que le siguieron no comprendían acerca de Dios y de su amado Hijo. En la ejecución del proyecto Raza Humana, Él presentaría lo que no estaban viendo a simple vista. El versículo dice que Dios creó al hombre a su imagen. O sea, que en el hombre se podría de cierta manera ver a Dios.
Luego lo recalca al repetir, a imagen de Dios lo creó, como para que este detalle se pudiera percibir o destacar y comprender. Y luego de repetirlo 2 veces, dice algo que muchos hoy no ven ni entienden. Dice, varón y hembra los creó. ¿Lo captaron? En la santa pareja, los seres angelicales y los mortales podrían comprender el vínculo que existe entre el Padre y el Hijo. El enemigo podría comprender por qué fue excluido del consejo llevado a cabo para la formación de la raza humana. Y podría comprender por qué no había manera que él tuviera un lugar antes de Cristo. En la ejecución del plan divino, los seres creados podrían entender por qué existe un vínculo tan cercano entre el Padre y el Hijo, pues del seno del Padre fue rasgado Cristo, como Eva de Adán. Recuerden, a Dios no se le escapa una. Y como ya vimos, Dios y Cristo sabían de la caída del enemigo y de la desobediencia de la santa pareja. Por lo tanto, había una secuencia de cosas que el Eterno implementaría para sanar de una vez y para siempre la emergencia que existía. Otro detalle que debemos recordar es que el omnisapiente es Dios. Entre muchos adventistas a menudo se escucha decir acerca de Elena White, y eso, que es profeta. Y lo dicen en tono despectivo, como si el ser profeta es sinónimo de ser omnisapiente. Pues mis queridos hermanos, ni aun los ángeles lo saben todo. Y por esa razón todo esto ocurrió. Mostrando cómo obra el Eterno, la sierva nos comparte lo siguiente cuando dice, el gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Mis queridos hermanos, esa cita la encuentran en Historia de la Redención, la página 13, el párrafo 2. Y esto no se puede contradecir. Esto es lo que vemos a través de las Escrituras, pero muchos no lo quieren aceptar. Y en este punto se colocan por encima de la profeta, como hizo Lucifer en el cielo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 30, el Señor me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Versículo 23. Eternalmente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Versículo 25. Antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. Versículo 26. No había aún hecho la tierra ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Versículo 28. Cuando establecía los cielos arriba, cuando establecía las fuentes del abismo. Versículo 29. Cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo.
y fui su delicia de día en día, regocijándome siempre delante de él. Mis queridos hermanos, Elena White le atribuye las palabras de la sabiduría a Cristo, quien es la sabiduría de Dios. Pero los trinitarios, para no dejar al tercero del cielo, quien ya hemos identificado en el programa de hoy, dicen que esto es solo el sabio siendo metafórico, que no se puede tomar lo que él dice literalmente aplicado a Cristo. De esta manera descartan el testimonio de Jesús para seguir sumergidos en la apostasía. Para cuadrar los textos bíblicos que los desmienten, se inventan cualquier pretexto para no recibir la verdad y poder ser santificados por ella. Satanás se molestó terriblemente porque no fue consultado sobre la formación del hombre. Y si hoy presentas una cita donde no aparezca el tercero en el cielo, los trinitarios se enfadan de la misma forma también. Aunque la Biblia y el espíritu de profecía lo presenten claramente, los trinitarios lo van a criticar y sacar de su verdadero contexto. Por ejemplo, la sierva del Señor nos dice claramente, Dios en concilio con su Hijo. Pausa. Ahí no había otro. Al que ocupaba el tercer lugar en el cielo no se le permitió estar en ese consejo, porque era una criatura. Continúa la cita diciendo, formó el plan de la creación del hombre a imagen de ellos. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en la Review and Herald del 24 de febrero de 1874 en el párrafo 3. Ahí claramente vemos lo que ya hemos cubierto en lo que va del programa. Esa es la simple verdad. Y Elena lo repite vez tras vez, pero no la quieren escuchar. Ella dice, y el consejo de paz estará entre los dos. Zacarías, capítulo 6, versículo 13. El amor del Padre, no menor que el del Hijo, es la fuente de salvación para la raza perdida. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, la página 412, el párrafo 1. La presentación es clara, pero no lo pueden ver. Lucifer, que Jehová lo reprenda, el tercero en el cielo, no fue admitido en el consejo, y la razón es fácil de ver. El consejo sobre la formación del hombre involucraba el reflejar la imagen de Dios en la nueva criatura. La sierva del Señor, hablando al respecto, nos dice, todo el cielo se interesó profundamente y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios. Y fue el propósito del Creador que ellos poblaran la tierra. Vivirían en estrecha comunión con el cielo, recibiendo poder de la fuente de todo poder. Sostenidos por Dios, debían vivir vidas sin pecado. Mis queridos hermanos, esa cita la encuentran en la Review and Herald del 11 de febrero de 1902 en el párrafo 1. Espero que me estén siguiendo a donde los voy dirigiendo. Si el propósito del consejo era la formación de una criatura hecha a la imagen de Dios, pues nadie más podía participar de esa planificación, pues estaba basada en Génesis capítulo 1, versículo 26. Solo Dios y uno que fuera igual a Dios, quien era a saber su propio Hijo, podía participar de la planificación de tal proyecto y de la ejecución del mismo. ¿Por qué? Porque el meollo del asunto era, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No había manera de que otro fuera incluido, porque solo el unigénito del Padre es igual a Dios. Si realmente existiera un tercer ser que fuera igual a Dios, entonces no hubiera creado a dos, sino a tres. Pero eso no ocurrió porque las cosas no son así.
El enemigo no quiso aceptar esta gloriosa verdad y por su maldad Lucifer se convirtió en Satanás, que Jehová lo reprenda. Desde entonces ha buscado siempre compartir lo que solo el Padre y el Hijo tienen entre sí en su esfera divina, en su naturaleza, en sus atributos. Pero al apartarse de la verdad y la vida, ha venido cosechando la muerte, y todo lo que toca, todo lo que siembra, todo lo que surge de él es muerte. Y los que le siguen ciertamente aman la muerte. Por eso el sabio inspirado escribió lo que está registrado en Proverbios capítulo 8, versículo 36, que nos dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y Cristo bien nos advirtió al decir en Juan capítulo 15 versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Hago mi énfasis en la parte final de este versículo 100% no trinitario. No solo no pueden hacer nada, sino que se realizará lo que el contexto implica. Dejarán de vivir, perecerán, dejarán de ser. Y eso es lo que viene en el futuro cercano para esos que no quieren reconocer al Padre y al Hijo, pues su tiempo se acaba. El propósito de Génesis, capítulo 1, versículo 26, tanto en la aplicación de la planificación del proyecto como en la ejecución del mismo, era que las criaturas del Altísimo pudieran conocer mejor a Dios y a su Cristo, lo cual quedó registrado en la Biblia en las palabras de nuestro Divino Maestro, para que no nos alejaran del blanco que el Altísimo escogió para los suyos, que es presentado en Juan capítulo 17 versículo 3, donde nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Qué estela de bendición abarca esta preciosa verdad, que todo aquel que la acepte de seguro recibirá. Y solo de esta manera lograremos comprender que todo valió la pena para compartir eternamente con Él. Entonces se cumplirá lo que fue planificado en el Génesis. La sierva del Señor lo expuso de la siguiente manera al decir: al principio, Génesis, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. El Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Alabado sea su santo nombre. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 714, en el párrafo 2. Y mis queridos hermanos, nos queda muy poco tiempo para que irrumpa en escena esa preciosa mañana. Fuimos creados a imagen de Dios y de Cristo. Reflejemos, por tanto, su santo carácter, para que otros puedan conocerle y procedan a acercarse a él, pues vida es lo que tiene y gozosamente la quiere compartir. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.